hablaba en términos muy críticos de, entre otros, Mark Zuckerberg, el dueño de Instagram, y de los demás oligarcas que están controlando el mundo de las redes sociales. Como ellos claramente, o sus minions, o quienes administran este tipo de cosas, no quieren que esta columna sea vista y la han censurado. Unas curiosas denuncias de censura que han generado controversia a nivel nacional en el mundo periodístico y en las redes sociales. Eso es lo que está denunciando Matamala, Daniel Matamala, uno de los periodistas más conocidos, con cierta afinidad por supuesto a sectores colectivistas de la izquierda que hay al interior de Chile, que recientemente sacó una de sus tantas columnas que saca todas las semanas, en donde eventualmente esta fue bajada de Instagram donde él la había subido, según él, porque esto lo están censurando por ser crítico con tres de las personas más poderosas a nivel mundial en temas económicos: Elon Musk, Mark Zuckerberg y también Jeff Bezos. Y según lo que está a entender Matamala, todo esto sería porque él está criticando a estos poderosos y acusándolos de temas facitoides y de desinformación. Cuando vamos a ver que en realidad eso no es tanto así, sino que es porque cometió la estúpida jugada de mencionar a cierto señor del bigote, cierto señor dictador en las décadas de los 30 y los 40, que su mera mención en muchos casos en redes sociales como en Instagram o Facebook significa una censura automática, y en algunas como YouTube significa desmonetización. Hola, ¿cómo están? Estoy grabando este video porque en el día de hoy mi columna habitual de los fines de semana ha sido borrada, eliminada de Instagram. Tanto la publicación de la columna como todas las historias relativas a ellas han sido borradas. Es una columna que hablaba en términos muy críticos de, entre otros, Mark Zuckerberg, el dueño de Instagram, y de los demás oligarcas que están controlando el mundo de las redes sociales. Como ellos claramente, o sus minions, o quienes administran este tipo de cosas, no quieren que esta columna sea vista y la han censurado, es que voy a grabar este video leyéndola para que ustedes ojalá puedan ayudarme también a difundirla. Creo que esto habla bien del mundo distópico que estamos viviendo en 2025. Ahora, como pueden ver, Matamala seguro que lo están censurando por atacar al poder, como si él fuera tan importante como para que lo tomen en cuenta estos grandes millonarios, especialmente Zuckerberg, que es el que está detrás tanto de Instagram como de Facebook. Ahora, la realidad no es esa. Lo que termina ocurriendo, y vamos a mostrar aquí, es que todo esto tiene que ver con el pésimo manejo que tiene Matamala con respecto a lo que publicó y el tema de los titulares. En estas redes sociales, eventualmente se ha visto que hay una serie de temáticas que si uno toca, ya sea por presión política o por lo controversial que son, inevitablemente te pueden bajar, o en el caso de YouTube desmonetizar, y puede hacer incluso un baneo de cierta manera con esos contenidos. Ahora, ¿qué pasa? El nombre del señor del bigote, que todos sabemos a qué me estoy refiriendo con eso, el dictador alemán de la década de los 30 y los 40, es sumamente controversial. Y pasa que en diferentes redes sociales se dan diferentes cosas. En el pasado, en Twitter, antes de Elon Musk, eso significaba en muchos casos que te eliminaba la publicación por su mera mención. En Facebook e Instagram se caracterizaban por ser de los lugares donde más se censuraba por temas controversiales, y ya sea por análisis histórico o también en muchos casos simplemente por opiniones, sean controversiales o no. Esto significaba eliminar el contenido. Ahora en Twitter eso ya no ocurre, pero en Instagram y en Facebook se ha dado, y en parte porque el mismo Elon Musk ha reconocido que por presiones políticas en los Estados Unidos por parte del Partido Demócrata en su momento, se realizaron una serie de censuras, muchas de ellas que están todavía presentes en distintas compañías mediáticas porque se hicieron de manera transversal, para que no se hablaran de ciertos temas y se bloquearan, o eventualmente se hicieran con los algoritmos que no se recomendaran a aquellos que las impulsan. Algunas de ellas tienen que ver con materias asociadas al nacionalsocialismo, en parte porque hay un segmento minoritario, pero que ha ido creciendo con el paso de los años, que le gustan esas ideas nefastas y colectivistas, como también por lo controversial que se da a eso, y especialmente durante el año 2019 y 2020, con el tema de el COVID, inevitablemente, eso también se censuró por presiones también del mundo político de la izquierda estadounidense. Entonces, esa censura que le dio Matamala no es por un tema meramente de que hoy yo soy tan importante, Daniel Matamala, que me están tomando en cuenta como una amenaza a mí, un periodista chileno, los grandes millonarios a nivel internacional. No, la verdad es que Chile es completamente irrelevante a nivel geopolítico. Ni Boric lo deben conocer muchas de esas figuras porque no les interesa. Menos van a conocer a cualquiera que sea aquí a nivel mediático.
La verdad es que para lo que ocurre en Estados Unidos y estos grandes grupos corporativos, Matamala es irrelevante. Yo soy irrelevante también en esos ámbitos. Cualquier político o periodista o figura mediática que hay en Chile es irrelevante para lo que ocurre tanto en la política estadounidense como en sus círculos empresariales amplios, más aún a nivel mundial. No es que Zuckerberg haya apuntado a Matamala por censurarlo, por criticar al poder. Eso es mentira, es una estupidez de argumento. Es porque Matamala tituló su columna con el señor del bigote, lo mencionó varias veces y eso generó que los algoritmos automáticos, que son inteligencia artificial, son robots, ¿no?, detectaran eso y le bajaran la publicación. Es lo que pasa mucho, incluso en lugares como YouTube, donde puedes hablar de estas temáticas de análisis histórico u otros pueden dar distintas opiniones, también hay esos tipos de censura, ya sea porque te pueden bloquear un video o pueden ponerle restricción de edad, tiene más variantes, o incluso puede que te lo desmoneticen. Entonces, por eso muchas veces muchos hablan con cuidado de ciertos hechos o le ponen otro nombre por esas materias del algoritmo. No es que a Matamala lo hayan marcado específicamente. Es bien arrogante de su parte, bien ridículo considerar que él es tan importante a nivel global cuando simplemente tiene cierta importancia mediática y tampoco diría cambiadora de la realidad, ¿no? Pero una cierta importancia a nivel local en Chile y pensar que es tan importante que Mark Zuckerberg le apuntó con el ojo porque estaba criticando en una columna que leen en un diario chileno a figuras empresariales internacionales. ¿Para qué decir también que hace una desinformación de la cual él tanto le gusta criticar, porque la práctica se ha estado quejando ahora cuando empiezan a haber menos censuras en general, cuando antes había una censura bastante brutal, pero para aquellos con el cual él no coincide ideológicamente, y es con el tema de que el señor del bigote decía, no, es que hay gente que piensa que es comunista. Ahora, evidentemente no, era nacionalsocialista, incluso fundador de ese grupo ideológico junto a otras personas dentro de todo el contexto de los años 20 y 30 que derivaron esa variante del fascismo, que dio su propia variante, que es el nacionalsocialismo. Pero lo que se hace la semejanza no es porque sea igual a un comunista, sino que en la actualidad se hace, y esto es una derivada que viene del liberalismo y posterior del libertarismo, de que son semejantes aunque no iguales, porque ambos, tanto el comunismo como el nacionalsocialismo y el fascismo, son ideologías colectivistas que tienen la concentración del poder en un líder, con estados totalitarios que controlan a la población y que se caracterizan por ver a la sociedad de manera colectiva en vez de por individuo. Entonces, se parecen. ¿Y por qué se parecen? Pero yo no creo que Matamala sepa estas cosas, entonces lo simplifica de manera bien burda, ¿no? Es porque el comunismo, el socialismo y todas sus derivadas vienen del socialismo, pero de carácter de clase, que Marx lo sistematiza, igual que pensadores anarquistas colectivistas en el siglo XIX, pero tiene antecesores y es parte de la familia ideológica amplia que viene incluso del siglo XVIII y antes, hasta la Edad Media, antecedentes ideológicos de lo que se conoce como el socialismo de clase, y que ve todo como colectivos, pero de clase, sin importar nacionalidad, religión, etc. Pero había otras variantes de socialismo que también tienen su propia familia ideológica, que era el socialismo nacional, que al igual que el socialismo de clase veía a toda la sociedad, pero no en clases, sino que en nacionalidades. Y del socialismo nacional, que es, podríamos decir, el primo del socialismo de clase, pero ambos socialismos, salen el fascismo y después el nacionalsocialismo, que al igual que el socialismo de clase ve todo en grupos, pero en vez de verlo en grupos de riqueza, de clases económicas, lo ven temas de nacionalidades y algunos temas raciales. Pero es la misma lógica, solo que el enfoque con lo cual analiza la realidad es distinta. Por eso se hace la semejanza. ¿Son iguales? No. ¿Pero se parecen? Sí, porque ambos son colectivistas y tienen una familia en común que viene del siglo XVIII y anteriores, de ese socialismo, podríamos decir, más primitivo de idea, pero que después se deriva en estas familias primero de clase, después de nacionalidad y que ahí salen sus propios derivados, ¿no? Entonces eso es lo que ocurre. Pero bueno, Matamala no tiene por qué saber eso, tal vez debería saberlo, pero claramente no se informa en la materia. Y es bien ridículo lo que está alegando, casi que lo hubieran apuntado por ser un enemigo al poder, cuando en realidad fue probablemente uno de estos robots automatizados que tienen estas redes sociales para detectar contenido controversial y se lo bajaron. Si realmente lo estuvieran censurando y quisieran censurarlo, ahora que subió en el mismo Instagram, hablado, la misma columna que él la leía, y que ahí vimos la introducción donde se quejaba que era un atacado por el poder, se lo habrían bajado igual, cosa que no ocurrió. Entonces, bien curiosa la posición de Matamala y vale la pena bajarle un poquitito el ego de pensar que es tan importante a nivel mundial como para que lo apunten directamente grandes millonarios globales. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta denuncia de censura que hace Matamala? ¿Será que realmente lo están apuntando figuras como Zuckerberg, Elon Musk y Jeff Bezos?
o en realidad simplemente le pasó lo que a muchos les ocurrió, que habló de un tema controversial, un robot automatizado lo marcó su publicación y se la bajó temporalmente. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Marcelo Silva, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho, y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante. Y si alguno de ustedes también quiere apoyar a este canal, puedes ir a hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, que tiene distintos medios de aporte. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.